Asesinato en la majestuosa reina. La majestuosa reina se deslizó sobre el Támesis como un reino flotante, su prístino casco blanco que refleja la pálida luz del sol de invierno mientras el muelle bullicioso repleto de actividad, los portadores de uniformes nítidos maniobrando el equipaje con eficiencia practicada, mientras que los pasajeros en capas forrados de piel y trajes ascendidos los pasarela, sus caras llenas de emoción, asombro o apenas oculta impaciencia. El aire estaba lleno de anticipación, mezclándose con el aroma de la sal marina y el aceite del motor. Agatha Marpel subió a bordo con gracia tranquila, su presencia sin pretensiones pero extrañamente magnética. Envuelta en un simple abrigo de lana con un sombrero modesto encaramado sobre sus rizos en canas, llevaba una sola maleta y muy usada contraste con los lujosos baúles a su alrededor. Para la mayoría, ella era solo otra viajero, pero para aquellos lo suficientemente perceptivos, había algo inconfundible en su relación, una nitidez tranquila, una conciencia medida que llamó la atención sin exigirlo. En el interior, el barco era una obra maestra de elegancia art déco, una vasta lámpara de cristal que dispersa la luz fracturada en los pisos de mármol pulido, una gran escalera que se enrosca con barandillas adornadas brillando, mientras que las paredes reflejadas reflejaban la grandeza del barco. Un mayordomo, su uniforme crujiente e impecable de comportamiento, apareció en el codo de Agatha, ofreciéndole escoltarla a su cabaña, y mientras lo seguía a través de los lujosos pasillos, sus agudos ojos parpadearon sobre los pasajeros, una mujer con un vestido de seda que sigue costoso perfume, un hombre fantástico revisando su reloj de bolsillo con energía nerviosa, una joven pareja susurrando en tonos silenciosos y urgentes. Cada uno llevaba una historia, y Agatha había pasado su vida aprendiendo a leerlas. Había subido a bordo bajo el pretexto de unas vacaciones tranquilas, pero sabía que debajo del atintineo de las copas de champán y las sonrisas cuidadosamente practicadas, los secretos acechaban, y era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos apareciera. Esa noche, el gran comedor era un templo de indulgencia, espejos dorados y acentos de oro que amplificaban su belleza cavernosa cuando los camareros se deslizaban entre mesas con precisión de ballet, equilibrando bandejas de plata cargadas de delicias humeantes. El aire estaba lleno de tensiones silenciosas, un hombre de negocios estadounidense riéndose demasiado fuerte mientras la sonrisa educada de su esposa se estiraba demasiado delgada, un joven artista dibujando discretamente en una servilleta, su mirada traída repetidamente a una mujer glamorosa que cena sola. Luego se abrieron las puertas, y la conversación vaciló cuando Sir Reginald Hawthorne entró, de hombros anchos e impecablemente vestidos, su bigote blanco cuidadosamente recortado que exudaba la autoridad, su valet, un hombre severo con un rodamiento militar, que lo lleva como un perseguir vigilante. Un caballero en la mesa de Agatha murmuró en reverencia y resentimiento, susurrando sobre el imperio de Sir Reginald en envío, acero y artefactos. Agatha siguió siendo impasible, aunque su interés se agudizó al notar la forma en que la mirada de Sir Reginald permaneció un segundo demasiado tiempo sobre una mujer joven cercana, lo que la hizo enrojecer y mirar hacia otro lado. La entrada, Agatha reflexionó, los labios curvándose en la sonrisa más leve. Ella había visto hombres como él antes, poderoso, intocable. Hasta que, por supuesto, no lo estaban. Más grande que la vida intocable y a menudo con una red de secretos escondidos debajo. Sus imponentes exteriores cuando el cuarteto de cuerda golpeó una melodía animada y él. Clandin de anteojos reanudó a Agatha volvió su atención a su plato. Por ahora el lujo de la majestuosa reina estaba sosteniendo su ilusión pero Agatha podía sentir las débiles ondas de inquietud debajo de la superficie algo o alguien estaba obligado a interrumpirlo pronto al siguiente. Mañana la majestuosa reina navegó a través de aguas tranquilas bajo un cielo pálido. Pasajeros agitándose al techo suave de las campanas de la mañana del barco los pasillos una vez vibrantes con charla y la risa la noche anterior ahora llevaba solo el débil murmullo de mayordomos que atendían a sus deberes tempranos. William Griggs, un administrador experimentado con un hábito de puntualidad, se acercó a la cabaña de Sir Reginald Hawthorne precisamente a los 8 años era su rutina para llevar el desayuno al magnate que había hecho sus preferencias abundantemente claras la noche anterior. Tostada de café negro probablemente con mantequilla y un lado de mermelada Griggs equilibrado él. Bandeja de plata con cuidado con sus pasos amortiguados por la lujosa alfombra que golpeó 2 veces sin respuesta. Sir Reginald Griggs llamó a su voz educada pero firme, volvió a tocar más fuerte. Esta vez todavía nada un parpadeo de inquietud cruzó su rostro que Sir Reg no era. El tipo de hombre que llegará tarde a cualquier cosa menos de su propio desayuno dudado antes de desbloquear la puerta con. Su keymaster es un privilegio que rara vez ejercía mientras la puerta se abrió.
La bandeja se bamboleó en su mano y un jadeo escapó de sus labios que Sir Reginald estaba sentado en un gran sillón junto a la ventana azul. De vuelta a la puerta a primera vista, parecía estar durmiendo la siesta, pero algo sobre su quietud se sentía antinatural su. La cabeza se arrulló a un lado y sus ojos se abrieron a la mirada hacia él. Distancia Sir Griggs se acercó más a la bandeja en un cercano y mesa que alcanzó. Por su mano temblando y tocó el hombro de Sir Reginald del frío debajo. Sus dedos confirmaron lo que sus instintos ya le habían dicho que Sir Reginald Hawthorne estaba muerto. Griggs y out por ayuda. Rápidamente trajo otros administradores a la escena y en cuestión de minutos el doctor del barco, el doctor Oliver Way, llegó un pequeño hombre serio con una ceja perpetuamente fruncida y se arrodilla junto al cuerpo revisando signos de vida que sabía que él sabía. No encontraría que parezca un ataque al corazón que anunció después de un breve examen. Mirando a las causas naturales del personal reunido, aunque de repente necesitaré hacer un informe completo que Griggs pale y visiblemente. Siekan habló, pero señor, parecía tan buena salud anoche, incluso. Bailado un poco después de la cena, incluso los hombres más saludables pueden víctimas de la inesperada Wainwright, dijo en bruto. Al levantarse a sus pies, no hay necesidad de especular que la escena podría haber terminado. Allí con la muerte de Sir Reginald registrado como un evento trágico pero rutinario, sin embargo, fue Griggs quien mientras ordenaba la cabaña. Bajo las instrucciones del médico notaron algo inusual, la pequeña caja fuerte incrustada en la pared de la cabina algo señor. Reginald había hecho un gran espectáculo de la noche anterior, había un Har Griggs fruncido recordando cómo tenía el magnate. Se jactó de su empeño, la curiosidad de la trilidad lo superó, se arrodilló para mirar dentro de su aliento. Atrapado la caja fuerte estaba vacía. Griggs enderezada y se volvió hacia el médico de Wainwright, dijo con cautela la caja fuerte que es. Estado vaciado. Wainwright frunció el ceño más cerca, ¿está ciertos absolutamente Griggs? Respondió que mantuvo algunos artefactos aquí invaluados o eso dijo que el ceño del médico profundizó estos cambios. Las cosas informaron al capitán de inmediato y tendrán que mantener esto en silencio por ahora. A mí Morning News de la muerte de Sir Reginald ya había comenzado a extenderse entre los pasajeros, aunque los detalles permaneció turbio, algunos susurrados de un trágico accidente, otros de falta. Juega en el comedor donde el sol de la mañana brillaba en china fina y cristal. El ruido habitual del servicio de desayuno fue sometido por silencio. Conversaciones y miradas furtivas. Agatha Meral sied alone en su mesa. Sam Sute cuidadosamente había visto a los mayordomos corriendo hacia y desde la cabaña de Sir Reginald antes y notó su caras pálidas y movimientos rígidos. Estaba claro que había ocurrido algo significativo cuando un mayordomo pasó cerca. Ella llamó su ojo. Disculpe, dijo amablemente, su voz lo suficientemente baja como para no dibujar atención, pero está todo bien esta mañana. Parece haber una energía inusual sobre el mayordomo. Vacilado mirando antes de inclinarse ligeramente. Sir Reginald Hawthorne, señora, falleció esta mañana. Corazón. Ataque. Dicen que la ceja de Agatha frunció a través de su expresión permaneció tranquila como terrible hombre tan prominente y tan inesperadamente. Sí señora, pero entre ustedes y yo puede que no sea tan simple que el capitán haya sido llamado y se habla de algo que falta en su cabina. Que falta a Agatha, repitió su tono suavemente. Curias que señora, una Agatha vacía segura, colocó su taza de té en sus dedos. Delicado del delicado lo desafortunado que murmuró su mente afilada ya reuniendo los bordes de un rompecabezas. Cuando el mayordomo se apresuró a Agatha se recostó en su silla, su mirada a la deriva a la ventana donde el vasto océano se extendía sin fin debajo de la superficie tranquila de la majestuosa reina. Rutina matutina. Ella sintió la aparición de algo mucho más siniestro que algo le dijo que no era. Ataque cardíaco ordinario. El anuncio de la desaparición prematura de Sir Reginald Hawthorne ronca a través de lo majestuoso. Queen como una marea invisible se sintió su presencia en las conversaciones silenciosas y las miradas furtivas intercambiadas en él. Pasillos y salones. A pesar de los esfuerzos del capitán y la tripulación para mantener un aire de calma, los barcos una vez sin esfuerzo Shiwai ahora llevaba un borde frágil. Agatha Marpel se sentó en una silla de espalda alta en el salón. Sus agujas de tejer haciendo clic suavemente en su regazo, había elegido un punto de vista cerca del piano de cola donde los invitados, naturalmente congregados, sus ojos afilados, fluyeron discretamente de cara a cara mientras los fragmentos de conversación la desviaron. Muy amortiguado por las cepas apagadas de la melancólica melodía del pianista a través de la habitación. Lady Eleanor Hawthorne, señor
La esposa separada de Reginald se sentó rígidamente en un salón de sostenía un pañuelo de encaje en sus labios, ella pálida. Flexión y dedos temblorosos que le prestan un aire de dolor de fragmento frágil, pero Agatha notó que había algo en ella. Mirada que parecía más calculada que un brillo de triunfo quizás o. Alivio cercano. Charles Emory, un traficante de arte apuesto con un encanto de pícaro inclinado. Casualmente contra el negocio terrible, ¿no? Dijo que su voz se llevaba a los oídos de Agatha a pesar de sus. El tono de conversación siempre me pareció indestructible, sonrió. En su vaso de Bourbon su expresión traicionando más diversión que la simpatía. Dr. Hildegard Brunel, estoico alemán. El arqueólogo parecía mucho menos interesada en dar luto al fallecido, se sentó en una pequeña mesa junto a la ventana. Hoja a través de GH, un diario grueso. Sus características nítidas se colocaron en una máscara de indiferencia a través de la opresión en ella. Joe traicionó una tensión oculta en la esquina más alejada de la habitación. Thomas Blackea. Nervioso joven administrador se ocupó puliendo una lámpara de latón ya reluciente, sus movimientos estaban enérgicos, sus ojos lanzando hasta el reloj en la pared como si contara hasta una fecha límite tácita. Agatha lo vio balbucear con un paño sus agujas que pausan a mitad de clic. Disculpe señora, una voz que la rompió. Concentración. Millie Harper, el camarero del barco, se acercó con su gracia habitual. ¿Te preocuparías un poco de té o quizás algo más fuerte dado el té de la mañana, por favor? Agatha respondió con una cálida sonrisa que estudió Millie mientras partía, señalando las tenues sombras debajo de sus ojos y la opresión en sus hombros. Millie siempre fue polonado, pero hoy sus pasos parecían solo un toque apresurado. Cuando Agatha reanudó su tejer, su mente trabajó incansablemente. Tejer observaciones como la lana en sus manos, la aparente fragilidad de Lady Eleanor, Charles, apenas. Desdén oculto de la indiferencia estoica del Dr. Braham y el comportamiento nervioso de Blake, todos eran piezas de un rompecabezas que ella aún no tenía que entender completamente, y sin embargo, en medio de los susurros y las miradas laterales, Agatha sintió una tensión más profunda en el aire. Uno no nació del dolor sino de miedo, señor. La muerte de Reginald fue una interrupción no solo del lujo de la majestuosa reina sino también para el cuidadoso equilibrio de los secretos que sus pasajeros llevaron consigo. Los labios de Agatha se curvaron en una leve sonrisa, su expresión de silencio. Determinación. El juego es un pie, que murmuró para sí misma, sus agujas reanudando su baile rítmico. Si hubiera uno cosa Agatha Meral sabía que era que la gente a menudo revelaba más en su silencio que en sus palabras. Todo lo que tenía hacer fue escuchar al capitán Lionel Harrington. Se paró a la cabeza de la modesta sala de conferencias del barco. Figura en su uniforme prístino, su rostro profundamente forrado de años en el mar traicionado. Ninguna de la tensión de montaje girando a través de la majestuosa reina. Alrededor de la mesa pulida de roble sentaron miembros clave de el personal, Dr. Oliver Wright y unos pocos pasajeros de interés. Curso Agatha Marpel. Damas y caballeros, Harrington comenzó su voz estable pero juzgado con autoridad, ya que sin duda consciente que Sir Reginald Hawthorne falleció de repente y circunstancias trágicas. Sin embargo, continuó su mirada de acero barriendo la habitación, ha salido a la luz que se abrió a la fuerza personal y su contenido. Se le faltan una colección de artefactos raros. El anuncio aterrizó como una grieta de trueno, se encontró con un jadeo colectivo de algunos y un silencio estudiado de otros que Agatha notó. Las reacciones con el cuidado de la dama Helena presionaron su pañuelo más fuerte en sus labios mientras Charles Emery se inclinaba hacia adelante. Con un brillo casi depredador en su ojo, el Dr. Hildegard Brown, mientras que ajustó sus gafas con un agudo practicé movimiento. Su expresión inescrutable. ¿Qué tipo de artefactos estamos hablando de que el capitán Charles pidió? Su voz teñida de curiosidad que bordeaba la avaricia. Reliquias invaluables que Harrington respondió, adquirida por Sir Regal durante sus muchas empresas en el Medio Oriente de África. Algunos han especulado sobre sus orígenes, que su tono se volvió medido, casi cauteloso. Ha habido rumores de que no siempre se obtuvieron por estrictamente legal un medio. Mermar rondó por la habitación. Agatha notó que los labios del Dr. Brown se critican siempre ligeramente, como si suprimir un comentario, mientras que Lady Eleanor parecía encogerse en sí misma. Las autoridades serán informado tan pronto como atracamos en Nueva York. Harrington continuó, hasta entonces les pido a todos los pasajeros que permanezcan tranquilos y cooperativos. Si alguien tiene alguna información, le insto a que le presente. La mirada del capitán permaneció en Agatha por una fracción de segundo, como si sintiera que la mujer tranquila con su modesto vestido podría sostener él
Clave para descubrir la verdad. El salón estaba más tranquilo ahora. El rumor anterior de el chisme humedecido por un aire de inquietud. Agatha Marley se sentó cerca del piano de cola. Su tejido de punto descansa sin ociosidad en su regazo, su comportamiento era tan plácido como siempre, pero sus ojos afilados salieron de una esquina del habitación para otro, una iluminación en cada sospechoso. A su vez, Lady Eleanor fue la primera. Apunte a la viuda se sentó sola cerca de la ventana mirando la extensión interminable del océano con un aire de melancolía lejano. Agatha se acercó con la suave banda de rodadura de alguien que nunca deseó asustar. Un terrible negocio, Agatha murmuró mientras se sentaba a su lado dibujando su tejido de punto. De vuelta en su regaleo, la muerte de Sir Reginald, quiero decir que debe ser devastada. Lady Eleanor recurrió a su expresión una cuidadosa mezcla de tristeza y moderación. Sí, dijo que era un shock. Agatha permitió un bit of silence para pasar antes de continuar. Parece que era un gran coleccionista. Esos artefactos de su obligación han sido un punto de orgullo. Eleanor dudó, sus dedos apretando alrededor del borde de su pañuelo. Él era muy orgullosa de ellos, ella dijo finalmente, aunque me atrevo a ver que sus métodos de adquisición dejaron mucho que desear. Agatha, ese tejido. Las agujas hicieron clic suavemente mientras hablaba. Si hubieran disputas sobre ellos, personas que podrían haberse sentido perjudicadas. De los labios de Elena se separó ligeramente, pero luego sacudió la cabeza. No sabría que Reginald mantuvo su tratos muy privados. Agatha sintió como si estuviera satisfecho aunque su mente se haya presentado. La renuencia de Eleanor a elaborar a continuación, dirigió su atención a Charles Emery, quien descansó por el bar. Girando un vaso de coñac en su mano, parece notablemente compuesto, señor Emory. Ella observó cuando se acercó a uno. Casi podría pensar que no te viste afectado por todo esto. Charles la miró con un smile desconcertado. Uno debe mantener un cierto destacamento, señorita Meral, particularmente en situaciones tan delicadas. El dolor y el pánico no sirven a nadie sabio. Agatha respondió su luz de tono. Aunque yo Wandar fue su relación con Sir Reginald, una de admiración mutua o algo más. Charles se rió un sonido. Esa fue la admiración encantadora y hueca. Apenas Sir Reginald y tuve nuestras diferencias. Era un hombre astuto y digamos que no siempre jugó justo cuando se trataba de negocios, así que hubo conflictos que Agatha la presionó. Agujas que se mueven rítmicamente. Charles encogieron su sonrisa sin llegar a sus ojos, no fuera de lo común, pero si está sugiriendo que tuviera un motivo porque se quedó agitando la mano despectivamente, no nos dejemos llevar. La señorita Meral. Agatha no dijo nada más que cuando pasó a su próximo tema, ella. Sentí seguro que Charles estaba ocultando algo, que su última conversación de la mañana fue con el Dr. Hildegard Braa, quien se sentó rígidamente en una esquina con su cuaderno. El arqueólogo apenas levantó la vista mientras Agatha se acercaba, pero ella sintió. Posiblemente, cuando se aborda, debe haber estado familiarizado con la colección de Surreal. Agatha comenzó su tono agradable, era Dr. Brun. Dijo Turley que era impresionante, aunque gran parte se obtuvo a través de dudosos medios y que desaprobó estos medios. Agatha le preguntó a los ojos del Dr. Brown para que se encontraran con ella. Cualquier erudito que valga la pena que su sal desaprobaría esos artefactos. Pertenecer a museos que no están en colecciones privadas, pero no lo desafiaron directamente. Agatha presionó al Dr. Brank. Botes apretado, prefiero evitar conflictos innecesarios. La señorita Meral. Sir Reginald era un hombre poderoso y es peligroso cruzar tal. Los individuos. Agatha notaron la tensión en los hombros del Dr. Brand, de la forma en que sus manos agarraron su cuaderno. Una mujer de principio, quizás solo uno que había aprendido a caminar con cuidado mientras la mañana usaba las sospechas de Agatha. Comenzó a cristalizar. Cada pasajero tenía sus secretos, sus razones para resentirse. Resentimiento en acción. Los hilos del misterio comenzaban a tejer juntos aunque el patrón estaba lejos de clear por ahora. Agatha solo sabía una cosa segura sobre la majestuosa reina. La verdad fue tan esquiva como el horizonte. La majestuosa reina estaba envuelta en una quietud misteriosa cuando la medianoche se acercó al. La grandeza de la nave parecía casi espectral bajo el oscuro brillo de sus luces de cobre. De fuera del océano era un vacío interminable, roto solo por la onda ocasional de la luz de la luna. La forma en que las olas. Agatha Meral se movieron con silencio. Propósito a través de las salas silenciosas, sus zapatillas suaves enmascarando sus pasos. Los días que los eventos la habían dejado inquieto. El susurros de artefactos robados. La negación silenciada en la voz de Lady Eleanor.
La indiferencia fingida de Charles Emory se arremolinó en su mente como un rompecabezas sin resolver que no pudo dormir a la que había llevado a. Caminando por los pasillos con la esperanza de que la soledad pudiera desenredar sus pensamientos y luego lo vio una sombra saliendo de la cabaña de Sir Reginald Hawthorne, la figura se movió con prisa, su silueta brevemente iluminada por la débil luz. Derramando de un matriz cercano a Agatha detuvo un corazón acelerado aunque su expresión permaneció tranquila, la figura estaba alto envuelto en un abrigo oscuro, sus rasgos oscurecidos por el ángulo de su sombrero, dudaron solo por un momento como. Aunque se aseguraron de que no fueran observados antes de desaparecer por el corredor hacia los cuartos de la tripulación, Agatha no dudite colocar su bolsa de punto discretamente en un banco cercano, siguió a sus pasos la luz y de liberar el aire. Se hizo más pesado a medida que descendía a las cubiertas más bajas del barco, la opulencia de los cuartos de los pasajeros dio paso al austeridad funcional del dominio de la tripulación, pasillos estrechos forrados con paredes de metal desnudo, el zumbido del motor del barco a corriente constante. Aquí el aroma de la madera pulida y el aire perfumado fue reemplazado por algo más terreno. La humedad y el débil sabor a agua salada por delante de la figura giró una. Correr su ritmo rápido pero medido. Agatha se desaceleró presionándose contra la pared fría con cuidado de mantenerse fuera de vista que escuchó el leve arroyo de una puerta y cierre seguido de silencio. Agatha llegó a la esquina y miró con cautela. La figura se había ido, pero una puerta a una sala de almacenamiento se encontraba un frasco, sus bisagras todavía se balanceaban ligeramente. Se acercó a la pausa a las afueras de sus agudos ojos escaneando para cualquier signo de movimiento, el almacén estaba tenuemente iluminado. Sus estantes forrados con suministros de limpieza, foleslales y cajas dedicadas con el emblema del barco estaba vacío, o eso parecía. Agatha entró dentro de su mirada barriendo el espacio, notó las débiles hendiduras en el polvo en uno de los cajas como si algo hubiera sido colocado apresuradamente y luego le quitó los dedos cepillados contra la superficie. Recogiendo un débil residuo de petróleo fue un detalle extraño, pero ella lo metió en su mente antes de que pudiera investigar más. Un sonido lejano, tal vez el ruido de las botas en las escaleras de metal atrapada. Su atención, la figura se había ido hace mucho tiempo. Agatha se paró en la tranquilidad de la habitación. Sus pensamientos corrieron a quien había dejado la cabaña de Sir Reginald. Claramente había tenido prisa, pero su destino aquí crió más preguntas que responden. Lo que podrían haber querido en los cuartos de la tripulación y por qué habían estado en el difunto. La habitación de Tycoon en absoluto, mientras se giraba para dejar sus ojos, cayó en algo medio escondido debajo de un estante, un desgarro de tela era oscura y fina, probablemente parte de una chaqueta que se arrodilló para recuperarla. Metiéndolo en el bolsillo de su túnica, los pasillos estaban desiertos. Cuando Agatha regresó a su cabaña, ella recuperó su bolsa de tejer de su lugar en el banco, su calma compostura fue la intriga girando en ella. La noche había revelado algo importante, aunque aún no podía ver la forma completa de la figura sombría. El trastero de almacenamiento, los tenues rastros de aceite y el desecho de la tela eran todos los hilos esperando ser entretejidos. Mientras llegaba a la puerta de su cabaña, detuvo su mano sobre el mango de latón, una leve sonrisa. Los secretos curvados de sus labios no se quedan ocultos durante mucho tiempo, murmuró para sí misma, no en un barco como esto, y con eso desapareció en el tranquilo santuario de su habitación, lista para la cara. Al día siguiente podría traer. El salón de la majestuosa reina había tomado un tono diferente a raíz de la muerte de Sir Reginald Hawthorne. El zumbido suave de la conversación carecía de su vitalidad habitual, reemplazada por una corriente subterránea de incorporar incluso el brillo alegre de las gafas de cristal que atrapan la luz, que se sentía silenciada como si el barco en sí fuera retener su brillo habitual. Agatha Marpel, sentado discretamente cerca del piano de cola, observó la habitación como un Sparrow observando los vientos cambiantes. Comenzó su delicado trabajo tejiendo una red de conversación. Extrae detalles y, lo más importante, escuchar a cada sospechoso. Presentó su propia cadencia peculiar, su propio ritmo de verdad y medio que Agatha sabía bien que la gente raramente mintió directamente, simplemente emitieron las partes que importaban. El primer objetivo de Agatha fue Lady Eleanor, que se sentó junto al gran ventana de la ventana, sus dedos rastreando patrones invisibles en el borde de sus tazas de té intactas. Ella era la imagen de la gracia frágil envuelta en un vestido de seda azul pálido que parecía un poco demasiado opulento para el luto.
Agatha se acercó con un comportamiento tranquilo habitual de sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras se acomodaba en la silla. A su lado, qué horrible sorpresa debe ser para ti, la dama Eleanor Agatha comenzó. Su tono cálido con simpatía para perder a su esposo tan repentinamente y a bordo de un barco no. Menos lado de la dama Elena un sonido más resignado que triste que habíamos estado. Separado durante años señorita Marple es una cosa extraña dolor de dolor no lo que no llora lo que. Se perdió, pero lo que podría haber sido las agujas de Agatha se detuvieron a mitad de un clic de una leve sonrisa en sus labios y sin embargo. El vínculo del matrimonio no se corta tan fácilmente si tuvo ocasión de hablar con Sir Jainal durante el viaje. Lanark se apretó brevemente en su taza antes de soltar no, dijo suavemente, él. Me evitó como fue su costumbre, supongo que la única sorpresa es que no dejó un insulto dramático en su voluntad. Aunque agregó que su voz volvía a Ari, puede haber tiempo para que Agatha se riera ligeramente, pero sus ojos estaban afilados. La amargura de Eleanor era clara, pero debajo de ella había algo más un destello de miedo o tal vez alivio. Charles Emory era una antigua criatura diferente descansando cerca del bar con la lánguida facilidad de un hombre que nunca. Preocupado demasiado profundamente por cualquier cosa que saludara a Agatha con una sonrisa encantadora mientras se acercaba a gestionar por él. El camarero le sirvió un vaso de jerez con facilidad practicada, su voz suave se rizaba alrededor de su nombre como seda. Señorita Marple, dijo, sus labios se curvan en una sonrisa de conocimiento. Qué placer verte. Traes un cierto refinamiento a la habitación. Gran ventana de la ventana, sus dedos rastreando patrones invisibles en el borde de sus tazas de té intactas, ella. Era la imagen de la gracia frágil envuelta en un vestido de seda azul pálido que parecía un poco demasiado opulento para el luto. Agatha se acercó con un comportamiento tranquilo habitual de sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras se acomodaba en la silla. A su lado, qué horrible sorpresa debe ser para ti, la dama Eleanor Agatha comenzó. Su tono cálido con simpatía para perder a su esposo tan repentinamente y a bordo de un barco no. Menos lado de la dama Elena un sonido más resignado que triste que habíamos estado. Separado durante años señorita Marple es una cosa extraña dolor de dolor no lo que no llora lo que. Se perdió, pero lo que podría haber sido las agujas de Agatha se detuvieron a mitad de un clic de una leve sonrisa en sus labios y sin embargo. El vínculo del matrimonio no se corta tan fácilmente si tuvo ocasión de hablar con Sir Jainal durante el viaje. Lanark se apretó brevemente en su taza antes de soltar no, dijo suavemente, él. Me evitó como fue su costumbre, supongo que la única sorpresa es que no dejó un insulto dramático en su voluntad. Aunque agregó que su voz volvía a Ari, puede haber tiempo para que Agatha se riera ligeramente, pero sus ojos estaban afilados. La amargura de Eleanor era clara, pero debajo de ella había algo más un destello de miedo o tal vez alivio. Charles Emory era una antigua criatura diferente descansando cerca del bar con la lánguida facilidad de un hombre que nunca. Preocupado demasiado profundamente por cualquier cosa que saludara a Agatha con una sonrisa encantadora mientras se acercaba a gestionar por él. El camarero le sirvió un vaso de jerez con facilidad practicada, su voz suave se rizaba alrededor de su nombre como seda. Señorita Marple, dijo, sus labios se curvan en una sonrisa de conocimiento. Qué placer verte. Traes un cierto refinamiento a la habitación. Agatha aceptó el vidrio con un guiño educado, sus ojos afilados lo evaluaron tanto como sus palabras. Me halagas, señor Emory, respondió ella, su voz cálida pero medida. Aunque imagino que estás bastante acostumbrado a refinarse a ti mismo, dada tu profesión. Charles Emory, un conocido comerciante de arte, dejó escapar una risa suave, girando su propia bebida en la contemplación. El arte es una búsqueda refinada, sin duda, admitió. Aunque el lado comercial, bueno, eso puede ser mucho menos. Sir Reginald y yo tuvimos nuestros pequeños desacuerdos en ese frente. El interés de Agatha se agudizó, aunque mantuvo su expresión neutral. Ah, sí, reflexionó a la ligera. Sus artefactos. Entiendo que eran bastante valiosos. Charles, Sangeis parpadeó, algo ilegible pasando detrás de su encantador comportamiento. Lo suficientemente valioso como para ser enemigos, apostaría, admitió, su voz llevaba una ventaja debajo de su tono informal. Reginald era un coleccionista astuto, pero no siempre escrupuloso. No es ningún secreto que él y yo operamos en mercados adyacentes. Agatha inclinó ligeramente la cabeza, su tejido inactivo en su regazo.
¿Y estos mercados alguna vez se superponen? La sonrisa de Charles se abrió, aunque sus ojos se mantuvieron frescos. Solo brevemente, señorita Marple, murmuró. Y siempre para nuestro beneficio mutuo, por supuesto. Al otro lado del salón, cerca de la chimenea, la doctora Hildegard Brunn se sentó en una pequeña mesa, su postura tan rígida como la silla de respaldo alto que ocupó. Las gafas delgadas equilibradas en el borde de su nariz mientras volteaba un grueso libro con la misma precisión medida que había guiado sus excavaciones en Mesopotamia. Agatha se acercó con un cuidado tranquilo, sus pasos amortiguados por la lujosa alfombra. Doctor Brunn, saludó calurosamente, deteniéndose al lado de la mesa. Espero no estar interrumpiendo. El historiador levantó la vista lentamente, su mirada aguda e ilegible, sus dedos deteniendo solo una fracción de segundo antes de cerrar el libro. En absoluto, señorita Marple, respondió en tonos formales recortados. Por favor, siéntate. Agatha se bajó a la silla opuesta, estudiando las líneas de tensión en la cara de la mujer. Entiendo que usted y Sir Reginald compartieron un conocido profesional. Los labios del doctor Brunn presionaron en una línea delgada y desaprobadora. No lo llamaría exactamente conocido, corrigió rígidamente. Lideré varias excavaciones en Mesopotamia, donde Sir Reginald adquirió sus llamados tesoros. Digamos que tuvimos desacuerdos sobre los límites éticos de tales adquisiciones. Los dedos de Agatha jugaban con el borde de su tejido, su tono reflexivo. ¿Y estos desacuerdos se resolvieron alguna vez? El doctor Brunn exhaló bruscamente, su expresión oscureciendo. Apenas, dijo, su voz tensa con un viejo resentimiento. Sir Reginald era un hombre que creía que podría hacer lo correcto. Pensó que su riqueza e influencia lo absuelvieron de obligaciones morales. Agatha la estudió con cuidado, notando la opresión en su mandíbula, el débil al ras que se arrastraba por su cuello. Debe haber sido difícil, dijo suavemente. Ver esos artefactos tomados de su lugar legítimo. El agarre de la doctora Brunn sobre el libro se apretó, sus nudillos palidecieron. Difícil, se hizo eco amargamente. No comienza a describirlo. Mientras tanto, en la esquina tenuemente iluminada del comedor, Thomas Blake, el mayordomo que había descubierto el cuerpo de Sir Reginald, era meticulosamente puliendo cubiertos, sus movimientos estables, casi mecánicos. Pero Agatha notó la forma en que sus ojos parpadearon hacia las entradas de la habitación, la forma en que sus hombros se tensaron con nervios apenas ocultos, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Se acercó con la facilidad practicada de alguien que entendió cómo tranquilizar a las personas. Señor Blake, dijo suavemente, ofreciendo una sonrisa alentadora. ¿Podría darle una palabra? Blake se sorprendió, casi dejó caer el tenedor en su mano, pero se recuperó rápidamente, ofreciendo un asentimiento apresurado. Oh, por supuesto, señora, tartamudeó. Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. La expresión de Agatha se mantuvo amable, pero sus ojos estaban afilados. Debes estar terriblemente conmocionado, comenzó, su voz llena de simpatía. Encontrar a Sir Reginald así. Blake tragó con fuerza, su manzana de Adán moviendo. No era algo que me importara volver a experimentar, señora, admitió, con las manos agarrando la tela con demasiada fuerza. Se veía tan frío. Agatha observó la forma en que sus dedos temblaban ligeramente, la forma en que su mirada se lanzó hacia las puertas una vez más. Y sin embargo, presionó suavemente, parece más nervioso ahora de lo que cabría esperar. ¿Notaste algo inusual esa mañana? ¿O en los días anteriores? Blake dudó, su mirada se deslizó como si sopesara sus palabras. Yo, no lo sabría, señora, murmuró. Simplemente hago mi trabajo. No me gusta involucrarme. Agatha se inclinó ligeramente, su voz cayó lo suficiente como para atraerlo. A veces, señor Blake, ella murmuró, son los detalles más pequeños los que marcan la mayor diferencia. Blake dudó por un largo momento, sus dedos agarrando las cubiertas antes de que finalmente exhalara, sus hombros se desplomaron. Su voz, cuando volvió a hablar, apenas era más que un susurro. Vi a alguien, admitió, sus ojos se adelantaron como para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Tarde esa noche. Cerca de la cabaña de Sir Reginald. La columna vertebral de Agatha se enderezó. ¿Y te vieron? Preguntó, su tono tranquilo pero insistente. Blake sacudió la cabeza con vehemencia.
No, señora, dijo. Me quedé atrás. No quería ningún problema. Pero los vi. La mirada de Ágata se agudizó. ¿OMS? Preguntó, incluso su voz, paciente. Blake tragó de nuevo, sus manos apretando alrededor de la tela. Yo, no podía decir, susurró. Era demasiado oscuro. Ágata dejó que un ritmo de silencio se estire entre ellos antes de ofrecer una sonrisa pequeña y tranquilizadora. Gracias, señor Blake, dijo suavemente. Has sido muy útil. Mientras ella se volvió, su mente ya estaba zumbando, reuniendo fragmentos de información, tirando de los delicados hilos de engaño tejidos en todo el barco. Sir Reginald había sido un hombre poderoso, pero el poder genera enemigos. Y enemigos, especialmente en un barco donde el escape era imposible, se tendió a actuar con precisión mortal. Regresó a su asiento cerca del piano, consideró los hilos de información que había reunido. Cada sospechoso tenía un motivo y cada uno estaba ocultando algo, pero ¿quién entre ellos había convertido su resentimiento en asesinato? La web era cada vez más enredado y Ágata sabía que tomaría toda su habilidad para desentrañarlo. La majestuosa reina guardó silencio, excepto por el suave arroyo de sus paneles de madera y el zumbido lejano del motor, un pausa para aquellos a bordo que buscaban reparos. Sin embargo, el sueño Ágata Meral estaba completamente despierto, sentado en el pequeño escritorio de su cabina, la luz suave de ella. Lámpara de lectura lanzando un brillo cálido sobre la habitación. Una taza de té humeante se sentó sin tocar junto a una letra cuidadosamente plegada. Sus pensamientos, demasiado inquietas para permitir correspondencia o consolar su mente, permanecieron en la conversación del día. Cada palabra, cada uno mira, cada duda, reproduciendo con meticuloso detalle que había aprendido hace mucho tiempo que los secretos eran como Express, que giran las redes intrincadas, a veces demasiado bien para ver, pero siempre atrapable con la paciencia adecuada y una mano firme. Y había muchas redes a bordo de este barco. Cada pasajero aparentemente enredado en su cuenta. Un sonido repentino de leve raspado rompió su concentración de los ojos afilados de Ágata. A la puerta, que alguien había resbalado algo debajo de él con un propósito tranquilo, se movió por la cabaña y recuperó el objeto, un trozo de papel de color crema doblado, lo dio la vuelta en sus manos señalando su textura ordinaria y la falta de cualquier marca de identificación. Un débil aroma de tabaco se aferró a. Lentamente desplegó la nota revelando su marcado mensaje desplazado en irregular. Las cartas hacen demasiadas preguntas y es posible que nunca llegue a Nueva York. Ágata miró con las palabras, su expresión tranquila, pero su mente alerta. La escritura a mano era inestable, sugiriendo prisa o un intento de disfrazar la elección de la tinta. Un rico azul marino sugirió a alguien con acceso a suministros estacionarios más finos, a pesar de que la cruda fraseo fue incongruente con tales. Refinamiento de sus labios se curvó en una leve sonrisa, aunque no es una de diversión, como encantadoramente predecible, murmuró para sí misma. Una advertencia velada en las amenazas más delgadas, era un gambito clásico para aquellos desesperados por silenciar los ojos indecisos. Lo que realmente reveló fue el miedo. Alguien a bordo de este barco estaba sacudido y el miedo. A Ágata sabía que a menudo conducía a errores. Se mudó a su escritorio y se sentó sosteniendo la nota a la luz que sugirieron la leve sangría de las marcas de presión. Una mano dura o quizás agitación que alcanzó su bolígrafo y anotó una nota para ella misma. El fumador de tabaco apresuró el tiempo de escritura a mano, sensible e inestable. Dirección deliberada o nerviosismo. Los pensamientos de Ágata fueron interrumpidos por un golpe en la puerta suave. Vacilando la nota cuidadosamente, ella la metió en su caso de escritura antes de llamar a la puerta abierta. Revelar Millie Harper. La barra de los barcos, tierna su compostura generalmente estable, era reemplazado por un aire de inquietud, sus manos retorciendo un pañuelo blanco. La señorita Meral Millie, comenzó su voz baja, no quise decir para molestarte, pero vi algo antes, algo que podría ser importante. Que Ágata se le hizo un gesto para que se sentara. No es una perturbación en absoluto, mi querida, por favor. Ve a Millie encaramado en el borde del sillón, su ceja enfurecida. Venía de la tienda tarde, justo después del segundo servicio de cena, que pasé por la cabaña de Sir Regal y vi a alguien parado afuera de su puerta. Que alguien. Ágata provocó suavemente su expresión alentando a Millie. Asintió. Que no pude ver su cara, solo en la espalda. Estaban alto con un abrigo oscuro, parecía extraño, pero no pensé mucho en el momento en que dudó y luego agregó que no decir cualquier cosa antes, porque pensé que podría no ser nada,
todo es algo que Millie Agatha dijo con un sonrisa tranquilizadora. ¿Recuerdas algo más? Un aroma, quizás tabaco. Colonia. Millie frunció el ceño en el pensamiento. Ahora que lo mencionas. Capturé una olor a algo tabaco, creo que el fuerte. Amables cigarros. Tal vez los dedos de Agatha cepillaron el borde de la nota anónima en su caso de escritura. Útil. Millie, gracias por confiar en mí. Con este Millie permaneciendo agarrando su pañuelo. ¿Crees que significa? Cualquier cosa, todo significa algo. Que Agatha respondió, su tono tranquilo pero deliberado. Es simplemente una cuestión de organizar las piezas. Después de que Millie dejó a Agatha, regresó a su escritorio, sus pensamientos más agudos ahora cortando el día. Eventos con precisión quirúrgica. Una figura sombría en la cabaña de Sir Regal. El aroma de tabaco que vincula la advertencia con la escena. La sensación de urgencia en la nota escrita en prisa y tal vez bajo coacción. Ella llegó a su taza de té tomando un pequeño sorbo, ya que consideraba que las posibilidades de miedo era realmente un poderoso motivador, pero también fue revelador. Quien sea que H.A.D. envió la nota se había expuesto en su desesperación. Todos los Agatha necesitaban para fue mirar y esperar mientras extinguía su lámpara y se subía a la cama. La nota permaneció escondida debajo de ella. Almohada. Un recordatorio silencioso de la tormenta que se acumula a bordo de la majestuosa reina y, como el sueño, afirmó que su Agatha Marpel no soñó con descanso sino de desentrañar. Sin embargo, los hilos de un misterio se unen lentamente bajo su paciente con la cabina de Sir Reginald Hawthorne. No tocado desde la mañana de su muerte, llevaba una atmósfera de disfrazar la gran suite con sus lujosos muebles. Y los accesorios de latón pulidos parecían en sin congruencia, como si la habitación misma llorara a su fallecido ocupante Agatha. Marpel estaba de pie en el umbral, sus manos se apretaron ligeramente antes de que sus ojos afilados tomen cada detalle. Tomen tanto tiempo como necesita la señorita Marpel. El capitán Harrington dijo que su tono renunció pero respetuoso. Se demoró brevemente antes. Saliendo de su presencia un reconocimiento reacio del inteligente intelecto de Agatha. La habitación era inquieta. Pr. El sillón de Sir Reginald donde lo habían encontrado fue colocado precisamente por la ventana. La luz atrapaba a los débiles. Seenoff de Ledar. Agatha's gaze se movió al escritorio pesado contra la pared lejana, su superficie libre de papeles o personales efectos. Una curiosa ausencia para un hombre de la estatura de Sir Reginald. Agatha se acercó al baño primero, sus pasos sin sonido. En la alfombra gruesa, el fregadero reluciente y el espejo de bordes dorados no reflejaron pistas obvias, pero su mano se detuvo mientras estaba cepillado contra un paño húmedo cubierto cuidadosamente sobre la rejilla de toalla. Frunció el ceño. ¿Por qué no se había secado después de tantas horas? Una inspección más cercana reveló rastros débiles de un aroma químico agudo y acrid. Ella escondió la observación regresando a la sala principal. Agatha arrodillada para inspeccionar la lujosa alfombra debajo del sillón, sus dedos corrían sobre la tela que se detenía en una cresta sutil en el tejido. La alfombra había sido trasladada recientemente y no reemplazada correctamente, un pequeño detalle, pero que sugirió manipular. Ella cambió la silla, que revela ligeramente una leve marca de desgaste en las tablas de piso pulidas debajo de alguien había reposicionado los muebles. Aunque si ocultar o engañar aún no estaba claro, finalmente dirigió su atención a la caja fuerte incrustada en él. Mural. Su puerta pesada colgaba un frasco, el interior bostezando. Agatha vacío. Corría un dedo enguantado a lo largo del borde que se detiene en una tenue serie de rasguños cerca de la cerradura. Eran poco profundos pero erráticos como. Aunque se hizo en prisa o desesperación, el culpable no había sido tan hábil o tan compuestos como probablemente deseaban aparecer. Agatha retrocedieron la inspección del habitación en su conjunto, el paño húmedo, la alfombra desalineada, los rasguños en la caja fuerte. Eran los hilos de una historia que aún no estaban completamente tejidas, pero una cosa estaba clara, señor. La muerte de Regal no fue accidente. La escena había sido meticulosamente, aunque imperfectamente, escenificado para dar la apariencia de causas naturales. Que sus labios se curvaron en una leve sonrisa de lo desordenada que murmuró para sí misma. Tendrán que hacerlo mejor que esto. El sol de la tarde lanzó largas sombras sobre la cubierta mientras Agatha se dirigía a el salón. La tensión a bordo de la majestuosa reina se había vuelto más palpable. Los pasajeros del barco que se movían con él. Energía moderada de aquellos que esperan el inevitable desentrañamiento de secretos en el interior. Charles Emery estaba sentado por el bar con un vaso de líquido ámbar en la mano y una expresión de indiferencia practicada en su rostro a través de la habitación. Lady Eleanor Hawthorne se sentó cerca del piano. Su postura
Rígida mientras miraba el horizonte, Agatha notó la distancia entre ellos, separación calculada que solo llamó más atención a su incomodidad compartida cuando se acercó a Millie. Harper la interceptó con un susurro urgente: «Señorita Meral, pensé que debería saber que alguien vio al señor Emory Lady». Helena discutiendo con Sir Reynald la noche antes de morir. Los ojos de Agatha se redujeron ligeramente ahora y lo hicieron. Este alguien escucha lo que se dijo. Que Millie dudó y luego sacudió la cabeza. No solo levantó voces, sino que no podría haber sido agradable. Agatha asintió con su expresión pensada. Gracias Millie, has sido más útil. Más tarde, cuando Agatha descendió a los cuartos de la tripulación, su camino se cruzó con la energía nerviosa habitual de Thomas Blake, el mayordomo. Fue amplificado, sus manos tambaleándose con un pequeño paquete envuelto que intentó meter debajo de su brazo. Se congeló cuando él vi a Agatha, su rostro drenando de color. Buenas noches, el señor Blake. Agatha dijo suavemente. Su mirada cayó al paquete. ¿Qué tienes allí? Nada, señorita Marple, tartamudeó con su voz aguda y poco convencido de la ceja de Agatha arqueada. Pareces bastante protectora de nada. ¿Podría echar un vistazo a Blake? Dudó de él. Los dedos se apretaban alrededor del paquete que el peso de una mirada era demasiado con la que le entregaba. Temblando de las manos, Agatha lo desenvolvió cuidadosamente, revelando una pequeña intrincadamente artefacto tallado, una figura que no más de 6 en alta, su superficie desgastada pero Agatha interesante, inequívocamente valiosa, murmuró girando la figura en sus manos. ¿Y dónde reza? Decir que adquiriste esto que encontré. Blake espetó su voz desesperada. Estaba en la habitación de la tienda. Pensé que nadie lo extrañaría. Agatha lo estudió, deteniendo de cerca el brillo del sudor en su frente y la contracción en sus dedos. La sala de la tienda. Dices que ella repitió suavemente. Lo afortunado para ti tropezar con tal tesoro. Sin embargo, uno debe preguntarse cómo llegó a estar allí. En absoluto. La boca de Blake se abrió y cerró, pero no surgió palabras. Agatha devolvió el artefacto a su envoltura, su expresión serena. Gracias señor Blake, puede ir. ¿Cómo? Huyó por el corredor. Agatha se permitió un momento de contemplación, la figura como los rasguños en la caja fuerte y la tela húmeda en la cabina de Sir Regal fue otro hilo en el creciente tapiz de engaño. Las conexiones fueron formando, aunque la imagen permaneció incompleta por ahora. Tenía toda la información que necesitaba. La verdad, como siempre, estaba justo debajo de la superficie esperando ser descubierto. El salón de comedor de la reina Magistoria era una sinfonía de tintineares gentiles y murmullos apagados, la elegancia tenue del té de la tarde soltera por la tensión. Al acecho justo debajo de la superficie, los candelabros dorados bañaron la habitación con reflejos de fundición de luz cálida en él. Las cubiertas pulidas y la delicada china. Agatha Marple se sentaron cerca de la ventana de la bordia con su tejido en la mano, sorbió su té y observó la interacción de los pasajeros con el desprendimiento de una calma de un halcón que examinaba el campo en el centro del habitación. Una tormenta estaba elaborando a Charles Emory descansando en su silla con el aire de un hombre a quien la incomodidad era un extranjero. Concepto establecido. Su taza de té con precisión deliberada hace que uno piense que dijo en una voz ruidosa lo suficiente para llevar lo terriblemente conveniente que es para algunas personas cuando Sir Reginald ya no está aquí para disputar ciertos. Afirma que la habitación se volvió más tranquila, girando hacia Lady Eleanor Hawthorne, quien se sentó a pocas mesas de su columna vertebral. Rígido, su mano vacilando sobre la tetera que había estado derramando, miró hacia arriba, su rostro un cuidadoso máscara de indignación controlada. Está implicando algo que el señor Emory le pidió aún. Voz tranquila pero bordeada de robar. Emory se recostó en su silla, el toque de una sonrisa tocando en sus labios. ¿O no en absoluto? Mi querida dama, que simplemente observo que debe admitir que su historia con Sir Reginald lo hace plantear ciertas preguntas, y después de todo está ese pequeño asunto del artefactos. Una onda de susurros extendidas por la habitación, curiosidad y juicio mezclándose en igual medida. Agatha, sus agujas de tejer haciendo clic en la escena con gran interés. El momento tenía todas las características de una confrontación destinada a escalar y decidió que era hora de intervenir. Se levantó de su silla con una tranquila dignidad y se movió hacia la mesa donde Emory y Lady Eleanor se enfrentaron. «Qué fascinante, señor Emory», dijo a la ligera, su tono tan ventoso como una tarde de primavera. «Nos has traído a todos al el borde de nuestros asientos». Dice que exactamente está insinuando. A Emory Smerk vacilado, aunque rápidamente se recuperó, simplemente haciendo una observación. «La señorita Meral», dijo con la financiera de una dama de hombros de encogimiento de hombros.
La situación ha sido objeto de alguna especulación y la desaparición de Sir Reginald podría verse como si digamos un fortuito turn of events. Lady Eleanor's cheek sonrojó un carmesí profundo, aunque de ira. O la vergüenza estaba claro como te atreviste a comenzar, pero Agatha le levantó una mano. Expresión serena. Permítanos considerar por un momento la lógica de su sugerencia. Agatha dijo que su voz constante y precisa, implica que Lady Eleanor podría haber orquestó la muerte de su marido separado por la desesperación financiera y sin embargo, la voluntad de Sir Reginald no ha sido. Se lee y cualquier suposición sobre su contenido sería mera conjetura a menos que, por supuesto, esté al tanto de la información. El resto de nosotros no somos la habitación que se quedó en silencio. Emily abrió la boca y luego la cerró nuevamente, su expresión momentáneamente. Agatha nerviosa se presionó más. Me parece curioso que seas tan rápido para sospecha directa hacia Lady Eleanor cuando su presencia en el momento de la muerte de Sir Reginald estaba bien documentada. Ella estaba en el salón principal a la vista de la mitad del barco y sin embargo, parece bastante ansioso por lanzar las aspersiones de Maurice Merk. Regresó aunque carecía de su confianza anterior solo interpretando a la abogada del diablo, la señorita Merala. Sí, Agatha respondió una sonrisa. Delgado y lo apropiado que tal defensa a menudo sirve para oscurecer la verdad en lugar de iluminarla, había un débil. Se ríe de una esquina de la habitación. Rápidamente sofocó a Lady Eleanor recuperando su compostura en su silla. Y conoció a la mirada de Agatha con una mirada de gratitud. Emory, claramente consciente de que había perdido la ventaja, alcanzó su glass y tomó un sorbo largo diciendo nada más que Agatha regresó a su asiento en sus agujas reanudando su movimiento rítmico. Cuando la tensión de la habitación comenzó a disiparse mientras ella bebía ahora enfriando el té de Agatha, la mente trabajó a través de él. Las implicaciones de la acusación del intercambio de Emma habían sido torpes, pero había cumplido su propósito de redirigir la sospecha. Si estaba desviando la culpa de sí mismo o simplemente Madin the Waters para su propia diversión que aún no podía. Digamos, pero una cosa fue segura de Emory: como tantos a bordo de este barco estaba ocultando algo. Los hilos del misterio estaban endureciendo y Agatha Marpel que el paciente estaba listo para tirarlos de ellos. El corredor de la cubierta baja de lo majestuoso Queen era un mundo aparte de la gran opulencia de las cubiertas superiores, sus paredes estrechas forradas con tuberías expuestas y pintado de un gris opaco parecía presionar hacia adentro, amplificando el débil zumbo del motor del barco. El aire estaba más fresco aquí, teñido de sal y aceite, y el arroyo ocasional de la nave resonó como susurros en la tenue luz. Agatha Marpel esperó su comportamiento tranquilo enmascarando la fuerte anticipación de que la había elegido su punto de vista. Cuidadosamente cerca de la entrada a la sala de la tienda donde Thomas Blake, el nervioso joven, había sido visto resbalando. Momentos antes, cuando sus pasos tentativos se acercaron, ella dio un paso adelante, su pequeño marco bloqueando su camino. Señor Blake, ella dijo, su voz suave pero firme, me pregunto si podría tener una palabra. Que Blake se congelara, su rostro pálido bajo el parpadeo. Oberealit agarró un pequeño bulto de sábanas, sus nudillos blancos contra la tela. La señorita Marpel tartamudeó con su ojos lanzando por el corredor como si hubiera buscado una ruta de escape. Estoy terriblemente ocupado en este momento, creo que no. Agatha interrumpió suavemente su tono sin dejar espacio para argumentos. De hecho, sospecho. Te has preocupado bastante por algo por completo, tal vez te gustaría contarme sobre eso. Blake tragó duro su manzana Adams, balbuceando como un niño en aguas entrecortadas. No sé a qué te refieres, murmuró a través de su temblor. Ciertos elementos de su caja fuerte, sería mucho mejor que se explique. Ahora, antes de que alguien más pregunte menos amablemente, la respiración de Blake se aceleró y para un momento de que parecía que podía atornillarse, pero el peso de la certeza tranquila de Agatha lo mantuvo en su lugar. Lo miró alrededor del pasillo una vez más que se hundí contra la pared, la ropa se deslizó de su alcance. No maté. Él le susurró, su voz apenas audible. Juro que la señorita Meral no lo mató, aunque la expresión de Agatha se suavizó. Su resolución se mantuvo firme, creo que ella dijo, pero también creo que sabes mucho más de lo que has dejado a partir de la comienzo. Mr. Blake, dime todo lo que. Blake dio un aliento tembloroso, sus manos agarrando el borde de la barandilla del corredor como si pudiera estabilizarlo. Comenzó hace 2 noches, comenzó su palabras que se derramaron en una prisa. Tengo una nota deslizada debajo de mi puerta, dijo que debía abrir el regal safe y sacar qué.
Estaba dentro de una nota. Agatha provocó su tono cuidadoso de quien no sé. Blake admitió miserablemente no estaba firmado, pero dijo que decía que sabían sobre mi hermana, sobre cómo ha sido. Luchando por llegar a la reunión de En, dijeron que si no hacía lo que les pedían, se asegurarían de que perdiera su trabajo y peor. Los ojos de Agatha se estrecharon ligeramente y la caja fuerte. ¿Cómo lograste abrirlo, Blake? Dudado, luego alcanzó su bolsillo y produjo una pequeña herramienta cruda, un bloqueo improvisado que he tenido que hacer. Trabajos extraños. Antes de murmurar, su voz pesada de vergüenza, nada serio, entiendes, solo para superarlos. Conocido. Agatha tomó la herramienta examinándola brevemente antes de meterla en su bolso. Y lo que estaba en la seguridad de Blake se lanzó hacia los artefactos del piso, dijo los pequeños. Figuras, algunos documentos, no sabían cuáles eran, los envié y los dejé en la sala de la tienda como él. Nota, dijo, y luego Agatha le pidió a una voz un hilo tranquilo que se desentrasaba. Confesión, puse todo en una caja marcada por las provisiones que Blake dijo que pensé que sería el final. De eso, pero a la mañana siguiente, Sir Reginald estaba muerto y supe que sabía que había cometido un terrible error, que Agatha lo consideraba por un largo momento en su expresión inescrutable. ¿Por qué no te presentaste?, ella preguntó en el último. Blake dejó escapar una risa amarga, un sonido hueco en el estrecho corredor. Y diga en qué me chantaje. Robando de la caja fuerte de Sir Reginald. ¿Quién me creería, señorita Marple? Soy solo un mayordomo. Agatha colocó una mano tranquilizadora en su brazo. Has hecho lo correcto diciéndome que, dijo gentilmente. Ahora escucha atentamente al señor Blake, a quien te coincidió. Esto no está terminado, ya han hecho todo lo posible para manipular e intimidarlo y pueden hacerlo peor si se sienten amenazados. Debe ser cauteloso. Blake asintió con los hombros cayendo en alivio. ¿Qué debo hacer? Sobre sus deberes, como de costumbre. Agatha indicada, no decir nada a nadie, y si recibe otra nota o vea algo inusual, vienes a mí inmediatamente. Cuando Blake se apresuró, Agatha permaneció en el pasillo, su mente trabajando rápidamente. A través de las piezas del rompecabezas, la figura sombría detrás del robo, el uso de Blake como un porno involuntario, el dirección deliberada de Sir Reginald Safe, todo apuntó a una conspiración más profunda arraigada en la codicia y desesperación. La verdad que sabía todavía estaba oscurecida debajo de las capas de engaño, pero los hilos estaban comenzando a llegar. Juntos, y Agatha Marple se prepararon para seguirlos donde sea que lideraron a Agatha Marple se sentó en el silencio del barco. Biblioteca, los paneles de madera pulidos y los sillones profundos creando un aire de sofisticación discreta en su regazo. Descansó un cuaderno, sus páginas llenas de anotaciones cuidadosas a su lado, los débiles aroma de té permanecido en una delicada taza de porcelana. Hace mucho tiempo que enfrió Thomas. La confesión de Blake pesaba mucho sobre sus pensamientos y los fragmentos de información que proporcionaba comenzaron a ensamble en una imagen preocupante. La coerción, la caja fuerte, los artefactos faltantes apuntan a una figura astuta operando detrás de escena, pero ¿quién y para qué fin? Finalizó su lápiz ligeramente golpeado contra el documento mientras revisaba las conexiones. La misteriosa nota de Blake tenía un conocimiento íntimo de su vulnerabilidad. Es un movimiento calculado diseñado para garantizar el cumplimiento de dicha precisión, sugirió. No solo un criminal, pero un manipulador con acceso a información sobre el barco y sus pasajeros. Sus pensamientos recurren a Charles Emory, sus púas veladas, a Lady Eleanor, su indiferencia fingida y su inconfundible familiaridad con el arte y el comercio de artefactos. Lo marcó como un hombre con sus propios secretos, y mientras Emory se había deleitado en insinuar a Sir Reginald tratos cuestionables, que había estado notablemente en silencio sobre el asunto de sus propias transacciones, los ojos afilados de Agatha dirigido a los estantes de la biblioteca, donde una placa de libros adornada en la esquina de un tomo llamó su atención. Recuperando el volumen y estudiando el plato, tenía el nombre de un concesionario de libros raro, un concesionario que reconoció de ella investigaciones pasadas como alguien con vínculos con el mercado de antigüedades subterráneas. A pequeña sonrisa de conocimiento curvó sus labios. Charles Emory parecía que era más profundamente enredado en el mundo de los artefactos robados de los que había dejado delante, y si el manipulador de Blake compartió una conexión con Emory, no sería difícil concluir que el propio Emory podría ser el vínculo que necesitaba regresar a su silla. Agatha anotó una nueva nota de Emory Connections to Black Market Maglerow. Los hilos estaban volviendo más claros. Pero todavía había una pregunta que no podía ignorar: si Emory estaba involucrado, ¿quién más tenía una participación en garantizar esos
Los artefactos dejaron a la majestuosa reina sin detectar el sol de la tarde en el puerto de Puerto de. La cabaña de Ágata lanzó largas sombras doradas en las paredes, se sentó en su pequeño escritorio, su expresión inusualmente tumba. La comprensión había llegado a ella de repente como la pieza final de un rompecabezas que se metió en su lugar él. Los artefactos faltantes no habían dejado el barco, todavía estaban a bordo escondidos en algún lugar, y quién había orquestado su robo. Con la intención de pasarlos de contrabando cuando el barco atracó en Nueva York, el pensamiento la llenó de urgencia lo majestuoso. Queen era un buque extenso que su carga contiene y salas de puente laberíntica en su complejidad, pero la misma escala de. El barco presentó una oportunidad. Si los artefactos hubieran sido guardados, habría un plan claro para recuperarlos en el momento oportuno, y Ágata no tenía intención de esperar a que el autor intelectual actuara primero en su mente. Corrió a través de las posibilidades que Charles Emory tenía tanto los medios como las conexiones para organizar tal contrabando. La operación y sus interacciones con Lady Eleanor y el Dr. Brown sugirieron que había estado maniobrando detrás de escena, pero todavía estaba el asunto de la jaula de Blake en la sala store de la provisión y los movimientos peculiares de otros miembros de la tripulación, particularmente aquellos que podrían haber jugado un papel de manera involuntaria en el plan que se eleva de una silla a Ágata. Comenzó a reunir las herramientas de su investigación, envolvió su cuaderno en su cubierta protectora, escondió una pequeña la linterna en el bolsillo de su abrigo y amaneció un par de zapatos robustos, y los artefactos todavía estaban a bordo de ellos. Requeriría un manejo cuidadoso, probablemente almacenado en una ubicación segura pero discreta, que el área de las disposiciones sería su primera parada. Cuando salió al corredor, el barco parecía un zumbido con una tensión casi imperceptible. Los pasajeros se movieron con alegría forzada, que su conversación fue sometida y cautelosa en algún lugar en medio de la grandeza y Cámara Adari se desarrollaba un esquema, y Ágata sintió el peso del reloj de tildo presionando sus pasos. Acelerado mientras se dirigía hacia las cubiertas inferiores, su mente aguda ensamblando y reorganizando los hechos mientras caminaba. El plan maestro de mente maestra era inteligente, pero no perfecta. Había demasiadas variables, demasiadas oportunidades para que las cosas. Ágata Marpel, equivocada, tenía toda la intención de garantizar que hicieran el grande. El comedor de la majestuosa reina fue un estudio en contraste, sus espejos dorados y candelabros brillantes hablaban de lujo y el refinamiento. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Ágata Marpel se paró en el centro de la habitación, su presencia tranquila llamando la atención, mientras los pasajeros clave y la tripulación se reunieron a su alrededor. Gracias a todos por unirse a mí, ella comenzó. Su voz constante pero llevando una autoridad inconfundible. Creo que ahora estamos en condiciones de descubrir la verdad sobre la muerte de Sir Reginald Hawthorne. Detuvo su mirada barriendo la habitación, no las expresiones de curiosidad inquietando y desfiance grabado en las caras antes de que su Lady Eleanor se sentara rígido, sus manos enguantadas doblado en su regazo, mientras que Charles Emory se inclinó casualmente contra una silla. Está sonriendo demasiado confiado, Dr. Hildegard Brown. Los ojos afilados se lanzan entre Ágata y los demás, mientras que Thomas Blake se paró cerca de la espalda, sonando su Hans. Ágata continuó. A primera vista, la muerte de su real parecía ser un ataque cardíaco natural, pero la evidencia le dice aún diferente historia. La escena en su cabaña fue cuidadosamente escenificada para engañarnos con la tela húmeda que se encuentra en su baño para. La instancia se mezcló con un potente veneno cuando presiona su cara, causó un paro cardíaco imitando los síntomas de una muerte natural. Un murmullo desocondó por la habitación. Ágata levantó una mano para silenciarlo. Seguro la alfombra desalineada. Estos fueron toques deliberados destinados a sugerir que un robo salió mal. En la verdad que fueron parte de un esquema más grande para desviar la sospecha. Ágata recurrió a Thomas Blake, su tono más suave pero no menos firme. Señor Blake fue obligado a abrir la caja fuerte de Sir Reginald. La nota que recibió amenazando a su familia era el trabajo de alguien que sabía exactamente cómo explotar sus vulnerabilidades. La cara de Blake se arrugó y él asintió con la voz temblorosa cuando dijo que no quería hacerlo. Señorita Marpel, juro que dijeron que arruinarían a mi hermana si no lo hiciera. Creo que Ágata dijo amablemente. Entonces su mirada se trasladó a Charles Emory, su afilado de tono. Pero la persona que te manipuló está parada entre nosotros. La revelación final. La habitación cayó en el aturdido silencio cuando la sonrisa siempre presente de Charles Emory vaciló, su confianza parpadeando como una vela en el viento. Intentó su encanto habitual, pero la mirada penetrante de Ágata Marpel nunca vaciló cuando ella expuso la verdad, sus tratos de mercado negro,
su rivalidad con Sir Reginald sobre artefactos robados, y su desesperado acto para silenciar al hombre antes de poder austarlos en Nueva York. Los jadeos se extendieron a través de los pasajeros reunidos cuando el capitán Harrington dio un paso adelante, con cara de gravedad, mientras que un mayordomo reveló una caja oculta llena de reliquias invaluables, lo que demuestra las deducciones de Agatha fuera de duda. La máscara de indiferencia de Emory se hizo añicos cuando se dio cuenta de que no había escapatoria. Agatha siguió adelante, exponiendo cómo había usado al señor Blake, el mayordomo desprevenido, para mover sin saberlo el contrabando, su plan desentrañando bajo el peso de su propia codicia. Sin embargo, a medida que la tensión en la habitación se espesó, Agatha llamó su atención en otra parte, Lady Eleanor y el Dr. Broom. Ellos también tenían secretos, pero no de asesinato. En cambio, habían trabajado juntos para exponer los robos de Sir Reginald, buscando justicia, no venganza. Sus acciones sutiles, documentos confidenciales y desafío silencioso no habían pasado desapercibidos. Mientras Lady Eleanor tartamudeaba de sorpresa y el Dr. Broom admitió sus intenciones, Agatha, siempre la entusiasta observadora, les aseguró que la justicia, en su forma legítima, prevalecería. Un silencio cayó sobre la habitación antes de que los murmullos se reanudaran, el peso de las revelaciones de la noche se asentó sobre los pasajeros. Afuera, la majestuosa reina se deslizó en el puerto de Nueva York, la niebla de la mañana que se separa cuando la luz dorada de dawn iluminó el imponente horizonte. En la cubierta, Agatha Marple estaba junto a la barandilla, el metal fresco debajo de sus manos la conectaba a tierra mientras observaba la ciudad acercarse a la ciudad. Detrás de ella, Emory fue llevado esposado, su mundo de engaño se rompió. Los otros pasajeros se dispersaron, sus susurros discusiones persistieron en los grandes corredores, algunos en admiración, otros en inquietud, por desentrañar los misterios a menudo dejados detrás de la incómoda verdad de que la oscuridad se echaba en lugares inesperados. Sin embargo, como Agatha se permitió un raro momento de satisfacción tranquila, sabía que la naturaleza humana seguía siendo un rompecabezas interminable, arranque, ambición y desesperación asegurando que siempre habría otro misterio esperando ser resuelto. Con una leve sonrisa, giró de la barandilla, caminando hacia la pasarela, su pequeño marco eclipsado por el imponente barco, pero llevando el triunfo tranquilo de otro caso, elegante, magistral e inolvidable resuelto. Lanzando hasta el reloj en la pared como si contara hasta una fecha límite tácita, Agatha lo vio balbucear con un paño sus agujas que pausan a mitad de clic. Disculpe señora, una voz que la rompió. Concentración. Millie Harper, el camarero del barco, se acercó con su gracia habitual. ¿Te preocuparías un poco de té? Quizás algo más fuerte dado el té de la mañana, por favor, Agatha respondió con una cálida sonrisa que estudió Millie mientras partía, señalando las tenues sombras debajo de sus ojos y la opresión en sus hombros. Millie siempre fue polonado, pero hoy sus pasos parecían solo un toque apresurado. Cuando Agatha reanudó su tejer, su mente trabajó incansablemente. Tejer observaciones como la lana en sus manos, la aparente fragilidad de Lady Eleanor, Charles, apenas desdén oculto de la indiferencia estoica del Dr. Braham y el comportamiento nervioso de Blake, todos eran piezas de un rompecabezas que ella aún no tenía que entender completamente, y sin embargo, en medio de los susurros y las miradas laterales, Agatha sintió una tensión más profunda en el aire. Uno no nació del dolor sino de miedo, señor. La muerte de Reginald fue una interrupción no solo del lujo de la majestuosa reina sino también para el cuidadoso equilibrio de los secretos que sus pasajeros llevaron consigo. Los labios de Agatha se curvaron en una leve sonrisa, su expresión de silencio. Determinación. El juego es un pie, que murmuró para sí misma, sus agujas reanudando su baile rítmico si hubiera uno. Cosa Agatha Meral sabía que era que la gente a menudo revelaba más en su silencio que en sus palabras todo lo que tenía hacer fue escuchar al capitán Lionel Harrington. Se paró a la cabeza de la modesta sala de conferencias del barco. Figura en su uniforme prístino, su rostro profundamente forrado de años en el mar traicionado. Ninguna de la tensión de montaje girando a través de la majestuosa reina. Alrededor de la mesa pulida de roble sentaron miembros clave de